¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, nos cala el resto de la cuota. Ya les explico por qué y de qué estamos hablando. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. En este día viernes, día 11 de octubre, estamos en día de panel y les voy a contar quiénes están con nosotros. Está Claudia Hayes, que era quien preguntaba por Yanna. Claudia, Yanna no está los viernes. Ah, pucha. Es que como no vengo establemente los viernes, no conozco. Y que nadie viene establemente los viernes. El único estable, o la única tabla, o el único que está todos los viernes pegado aquí soy Felipe yo. Pozo. Sí. Muy bien. El obrero más modesto de este programa. Muy bien. Ya, Claudia Hayes, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. Bienvenida, como siempre, Claudia, querida. Muchas gracias por estar aquí. Don Marco Barraza, académico de la Universidad de Santiago, exministro de Desarrollo Social. Desarrollo social ahora y familia. Y familia. En tu tiempo no había familia. Existen las familias. Es que los comunistas no creen en la familia. Eso es lo que pasa, que mientras tú estabas ahí, los comunistas no creen en la familia, entonces no. No, es la unidad principal de organización para intervenir. Bienvenido, Marco, mucho gusto saludarte. Para tener guaguas que comerse. Y Aldo Casinelli, también cientista político, director de, no me aprendió todavía tu Datacam. estudio de opinión de Datacam. Bienvenido, anteriormente director ejecutivo del Instituto Libertad. Muchas gracias. O sea, me aprendí que era Libertad y te fuiste. Te costó 3 años. 3 años aprendiendo que era Libertad y cuando ya lo supe, se cambió de lugar. Entonces ahora me tengo que aprender el otro. Bueno, querido, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Oye, esta ha sido una semana llena de temas importantes. Tenemos, bueno, ciertamente el choque del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema respecto de quién tiene o no tiene capacidades de resolver ciertas cosas. Tenemos el avance en materia previsional, avance o no avance, digamos, avance por lo menos en lo que es el trámite legislativo. Tenemos Ecuador, tenemos Perú, Dios mío, sí. Muchos temas. Entonces, pero yo creo que, si ustedes no están de acuerdo me lo cambian, pero a mí me parece que el más fuerte en este minuto es justamente esta impas institucional que según el presidente de la República podría terminar en una reforma constitucional que podría ser el primer paso de una nueva constitución, digo yo. Capaz que no, pero en una de esas. ¿Qué te parece, Claudia? Bueno, por lo menos está poniendo en cuestión el modelo, digamos, el modelo de relaciones de poderes, el modelo de checks and balances, y yo creo que por un lado eso, la relación de poderes se pone en cuestión y yo creo que esto efectivamente obedece a la crisis constitucional que yo creo que se viene viviendo desde hace mucho tiempo. Es cierto que la presión social por cambio constitucional que hubo con las movilizaciones del 2011, etcétera, ya ha disminuido mucho, pero yo creo que este tipo de episodios nos recuerda, digamos, algunos cuestionamientos bastante de base que hay al funcionamiento institucional. Respecto al Tribunal Constitucional en particular, claro, muchas veces se dice, no, esto no es una innovación de la Constitución del 80 porque existía el Tribunal Constitucional del año 70. Pero la verdad es que la forma en que ha funcionado el Tribunal Constitucional después de la transición a la democracia no es la forma en que funcionaba antes. Y yo creo que efectivamente la falta de legitimidad de la Constitución es un factor que agudiza la tensión que vemos hoy día entre los poderes y que plantea las preguntas sobre el uso de un tribunal como este como herramienta política, los cuestionamientos a la nominación de los jueces del Tribunal Constitucional que son cuoteados políticamente. Todo el mundo sabe que hay una cuota de... A ver, digamos, siempre yo no es que esté en contra del cuoteo a todo evento. Yo encuentro que es bueno que haya equilibrios de fuerzas en órganos de representación. El problema es que cuando son... de alguna manera tienen una función que es un poco política, pero también un poco jurídica. Hay como matices, hay como zonas grises. Entonces, el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional puede ser, digamos, no se puede negar que tiene un componente político, pero debiera haber algún tipo de justificación que tenga mucho más que ver con el mérito del nominado. Y entonces no debiera darse esto que pasa hoy día, que la gente llega y vota sin mirar quién es el candidato porque es el del sector que le toca. Y yo creo que eso habla de que hay una mala regla del nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional. Y yo creo que sí, efectivamente ha tenido un rol político, por ejemplo, en el aborto, en la ley de aborto, en la ley de aguas, que se presentaron algunas reformas de aguas que el Tribunal Constitucional declaró que tenían que ser que eran en materia de ley orgánica constitucional sin que nadie le preguntara. Y había otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional que parecen estar ampliando su rol político.
Y yo creo que eso habla también de esta suerte de judicialización de la política que hemos visto en muchos otros ámbitos, en el tema de las mismas pensiones, ¿no? de las ISAPRES, cuando la gente recurre a los tribunales para evitar las alzas de plano. O sea, yo creo que es parte, digamos, del contexto que tenemos en que la política no está siendo capaz de hacerse cargo de manera eficiente de los temas políticos y se están produciendo estas sobreactuaciones de órganos que no debieran tener el centro de la discusión política. Donaldo Cassiano, déjame recordar, sí, que el tema que está en cuestión ahora se refiere a un recurso de protección a propósito del derecho a la tutela laboral. Por lo tanto, una persona a la cual el Tribunal Constitucional le dijo que no tenía ese derecho, recurrió de protección a la Sala Laboral de la Corte Suprema, que, ojo, la Sala le negó el recurso, pero dijo que sí tenía derecho a verlo, claro, y competencia de verlo. Y ahí se produce el tema. Y hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha ido actuando en ámbitos cada vez más amplios a través del recurso de inaplicabilidad. Sí. Y ese recurso se le incorporó como posible de ver por el Tribunal Constitucional en las reformas constitucionales del 2005, porque antes eso estaba radicado en las Cortes de Apelaciones. Y a partir de ahí, en esta lógica, perdona Aldo, y te paso la palabra inmediato, esta cosa media de parches que hacemos habitualmente, de una institucionalidad que se va arreglando como con un surcido japonés, que eso es de cuando yo era niño, había surcido japonés. Se te rompió un pantalón y había un surcido que ni se notaba, y por eso le decían, no sé por qué le decían japonés, pero era el surcido japonés, que era bastante más caro que el surcido así a mano. A lo mejor por la paciencia que hay que tener para hacer esas cosas. Es probable que sea por eso. Entonces, esto no es ni japonés, pero es un surcido a pedazos como tenemos. Querido Aldo. Oye, tú hiciste tomaste un tema que era el que quería comentar, porque esto parte precisamente, lo que estamos viendo hoy día, por la reforma del 2005. Así es. Facultades que tenía la Corte de Apelación, fundamentalmente la Corte Suprema, que se le traslada, porque la revisión de constitucionalidad estaba en la Corte Suprema. Y hoy día pasa, o sea, después a propósito de la reforma del 2005, pasa al Tribunal Constitucional y se le amplía las facultades y las competencias del Tribunal Constitucional. Y ahí empieza a quedar un enredo que la tradición había hecho que no tuviéramos este conflicto hasta ahora. ¿Por qué? Porque y un conflicto latente, porque todavía no tenemos el conflicto de competencia, porque todavía no hemos tenido fallos adversos. Hoy día lo que tenemos es que la tercera sala lo que dice falla en línea con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, pero advierte. Y esa advertencia de que yo puedo hacer algo, que esa advertencia creo que es lo que ha gatillado esta discusión en la cual estamos hoy día. Mucha gente con más pergaminos, con más conocimiento de los que les puedo ofrecer yo, ha tratado de dilucidar esto, que además para la gente yo creo que se aleja, pero los resultados, los efectos que pueden tener estas decisiones sí llegan a nivel micro. ¿Por qué? Porque esto, en definitiva, si uno lo lleva a la cosa más pequeñita de los porqués, tiene que ver con diseños de política. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del fallo respecto de la tutela laboral para funcionarios públicos. Uh-huh. Eso tiene que ver con la ley, estatuto administrativo versus código del trabajo. Pero también, y la Claudia muy bien decía, tenemos otras situaciones complejas. El tema de la ISAPRE. Marco, a lo mejor tú tienes la idea de cuánto tiempo llevamos con este. ¿Serán 10 años que llevamos con el tema de las causas judiciales? O sea, todos los años, a todos los que nos escuchen, que, ojo, la ISAPRE representa entre el 18 y el 20% de la población que puede pedir estos seguros, que puede contratar este tipo de seguros. Pero yo creo que la mayoría de la gente le llega el alza, inmediatamente se lo pasa a algún abogado para que presente el recurso para evitar el alza. Pero tenemos otras situaciones muy complejas que se han ido trabajando, se han ido abordando. El tema de la inaplicabilidad a propósito de temas o de causas que están afectando el tema de los militares involucrados en casos de corrupción. Que no se nos olvide también esas situaciones de ir enmarcando hasta dónde pueden llegar las investigaciones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y a veces es bueno que se produzcan estas cosas porque en la medida en que vamos evolucionando como sociedad,
Vamos, y por eso es bueno esto del surcido japonés, porque de repente somos medios burdos para hacer algunas cosas y tenemos que ir perfeccionándolas. Y no tenemos el conflicto. O cambiar de pantalón, definitivamente, ¿no? Sí, pero eso acuérdate que en la lógica que estamos hoy día de sustentabilidad es mejor reparar, recuperar. Así que bueno, no se te olvide, está bueno. no se te olvide esa cosa. Pero yo creo que la lógica de la sustentabilidad Marco y Barraza. sostenibilidad, yo creo que la discusión es más de modelo, de cambiar modelos, no de reducir, reciclar y reutilizar, que es la economía circular, ¿cierto? Recuperar. Recuperar. Yo lo veo de esta manera. Yo centralmente creo que las actuaciones del Tribunal Constitucional contrarias a las capacidades y a las atribuciones de los otros poderes del Estado no es nueva. Y el uso y abuso del Tribunal Constitucional por parte de quienes de alguna manera sostienen la institucionalidad de la actual Constitución tampoco es nueva. La discusión sobre el auge en los 90 fue a comienzos de los 2000. Fue básicamente con requerimiento en el Tribunal Constitucional por parte de la derecha en ese entonces, a propósito de la solidaridad y cómo tenía que operar el sistema. En el gobierno de la nueva mayoría se legisló soberanamente en el Parlamento respecto de los alcances de la educación gratuita y fue violentado en el Tribunal Constitucional. La reforma laboral, que establecía titularidad sindical como un derecho que es propio de las democracias avanzadas en materia de relaciones laborales, también fue torcido por el Tribunal Constitucional. Fallos en materia de corrupción, pero también en dilación respecto de los fallos en violaciones de derechos humanos, que es por donde comienza la Corte Suprema a objetar las competencias y las atribuciones del Tribunal Constitucional. Aborto e interpretación sobre la objeción de conciencia. Uh-huh. O sea, hay una larga lista, larguísima lista de contienda de competencias que se ha autoatribuido el Tribunal Constitucional y que yo lo sintetizo del siguiente modo, que violenta o la capacidad del Poder Ejecutivo en determinadas circunstancias o la capacidad del Poder Legislativo. Y esas circunstancias son en aquellas materias que de alguna manera ponen en cuestión los principios de la actual Constitución. El derecho a propiedad, a propósito de los estacionamientos. Acuérdense, se presentó un proyecto de ley que buscaba reducir el costo del estacionamiento y el Tribunal Constitucional terminó haciendo una interpretación que subió el costo del estacionamiento. Derecho a propiedad. Tutela laboral. Ojalá no hubiéramos tenido ley en ese caso. Ojalá no hubiésemos tenido ley. Estoy de acuerdo, ¿sí? Porque fue más agresiva desde el punto de vista de los derechos del consumidor de lo que existía antes. Bueno, ejemplo, decían que era para reducir el uso de los autos. No. Ahora, lo que yo creo es que efectivamente el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, lo dijo el año pasado el presidente Haroldo Brito, respecto de nadie cuestiona la existencia de una institucionalidad en materia de control constitucional. El punto es cuáles son sus atribuciones y el punto es cómo sobre la base de qué opera. Y aquí opera sobre la base de el candado que protege la actual Constitución permanentemente. Yo creo que esta discusión es esencial desde el punto de vista del tipo de democracia que existe, a propósito de las atribuciones de los poderes del Estado, de la soberanía, desde el punto de vista de quienes eligen a las autoridades públicas, políticas. Y mi opinión es que en lo central pone de manifiesto que una contienda de esas características es debate sobre nueva constitución, no es de otra entidad. Existe hoy día un trabajo transversal de diferentes académicos de distintas orientaciones ideológicas y políticas que han puesto en el centro composición del Tribunal Constitucional, que han puesto en el centro el tema de las atribuciones, los perfiles que se requieren, el ámbito de acción que requieren los miembros del Tribunal Constitucional, y el Tribunal cobra notoriedad cada vez que hay alguna transformación de orden político y social de carácter estructural. No lo toma antes, no lo toma después. Lo toma para conservar el orden vigente, que es la Constitución de la dictadura. Claudia Sí, Hayes. no, estoy de acuerdo con lo que dice Marcos respecto de la forma en que opera, de la necesidad de revisar la forma en que opera el Tribunal Constitucional, pero también yo creo que es parte importante del debate qué es lo que esta
Corte Constitucional protege? ¿Qué constitución es la que está protegiendo? Y en el fondo, una discusión es si debe o no debe haber tribunales constitucionales en términos generales. O sea, uno puede hacerse la pregunta como sobre el Tribunal Constitucional como herramienta de protección de la Constitución, pero además tenemos nosotros en Chile una discusión particular que tiene que ver con este Tribunal Constitucional es el guardián de una Constitución que conserva elementos que para muchas personas son antagónicos a la posibilidad de democracia. O sea, la democracia como autogobierno, la pregunta es cómo se concilia con mecanismos de defensa de las minorías, de protección de los contrapesos institucionales, etcétera. Entonces, yo creo que esta discusión abre la pregunta sobre los mecanismos contramayoritarios. Los mecanismos contramayoritarios son una manera de evitar la concentración del poder que se convierte en una forma de usurpar el poder, como hemos visto en situaciones donde en América Latina presidentes muy poderosos concentran poder y horadan los mecanismos de accountability horizontal o de checks and balances, de frenos y contrapesos, para acumular poder y cooptan a los otros poderes del Estado y se convierten en una amenaza para la democracia. Pero en Chile tenemos la situación inversa, que es que tenemos un sistema de mecanismos contramayoritarios que no están ahí para evitar esa concentración excesiva del poder, sino para garantizar que una minoría tenga poder sobre la mayoría, y eso es antidemocrático. Eso es lo que yo llamo un déficit democrático. Y entonces la pregunta, bueno, cuando se habla de violación de los derechos de la minoría, ¿cuál es esa minoría? Entonces yo creo que la idea de los mecanismos contramayoritarios tiene sentido cuando partimos de la base de que estamos en un sistema democrático de gobierno de mayoría, donde las minorías también tienen derechos. Pero no ese es el caso, a mi juicio, con la Constitución del 80 y con un Tribunal Constitucional que más que para defender los derechos de minorías que puedan ser afectadas por la mayoría, está ahí para garantizar que las mayorías no se puedan expresar y que las mayorías no puedan convertir en política pública la voluntad política de la mayoría. Ahora, si no estuviera el Tribunal Constitucional, hagamos algo de ficción. Si no existiera el Tribunal Constitucional, estaríamos en la etapa pre-2005, donde quien ejerce ese rol son los tribunales, el tribunal, la Corte Suprema. Eso por un lado. Y lo segundo es que si la última reforma política relevante, que el sistema electoral, que te genera, o por lo menos, más proporcional. Exactamente, te genera un nivel de representación mucho más coherente con las corrientes políticas que tiene la sociedad, lo que hace, y ahí es interesante esta diferencia que tiene Chile respecto del resto de los países latinoamericanos, que no concentra el poder en un solo representante del Estado, en un solo de los poderes del Estado, pero pareciera ser que más que el check and balance se va anulando la posibilidad de realizar reformas, porque quedan tan equiparados unos y otros que tú necesitas cruzar una frontera para poder hacer estas transformaciones. Entonces, ¿cómo logramos eso? Yo lo veo de esta manera. Lo que pasa es que hasta el cambio al sistema binominal, el enclave para provocar discusiones con resultados transformadores, con efecto, sí, era el Congreso. Y el Congreso había un empate que era bastante falso, digamos, porque había un tercer sector que no alcanzaba a ser representado por esa binominalidad. Y cualquier discusión de entidad profunda, de cuestionamientos a los parámetros del modelo económico y social existente, no lograba traspasar esa frontera que era esa deliberación que no representaba al conjunto de la ciudadanía. Con el cambio al sistema binominal, el Tribunal Constitucional adquiere mayor notoriedad y protagonismo, porque como otras instituciones del Estado, aún responde a un parámetro de binominalismo que ya no existe. La elección de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos se hace en clave de binominal, en el Senado y en la Cámara. Mantiene la misma, y está diseñada la ley de modo tal de que representa el binominalismo. En el caso del Tribunal Constitucional opera el mismo razonamiento.
Por tanto, en el caso de la Corte Suprema también. En el caso de la Corte Suprema también, donde hay una discusión que es un poco más profunda en relación a cómo se eligen los jueces, que tiene que ver la relación política, ese otro poder. Y que se está rediscutiendo, perdona, a propósito de lo de Dobralusic, digamos, ha generado una nueva discusión. Ahora, mi punto es que en este caso, efectivamente, el Tribunal Constitucional, en los hechos, es el brazo armado de la Constitución pinochetista. Sí, eso es. O sea, lo que hace, más allá de que tenga uno que otro consejero con credenciales democráticas, porque los tiene, la composición y su razón de ser está puesta en esa esfera. El problema es que, claro, la pragmática de la política opera para utilizar el Tribunal Constitucional a veces en clave de minoría, desde el punto de vista de quien apela, del ciudadano que accede, y a veces en clave de mayoría. El tribunal aún... La materia que tiene que ver con esta diferencia respecto de la tutela laboral, que es un debate de fondo. O sea, si es que los trabajadores del sector público tienen derechos en materia fundamental, que es la reforma del 2006 de tribunales del trabajo. No está resuelta aún, si lo que está resuelto es quién tiene la competencia o no para debatirla. Entonces, ahí mi punto es que la discusión sobre la Constitución en este caso es central. Yo creo que lo que está haciendo la Corte Suprema es poner en evidencia que aquí se viene una crisis institucional de mayor entidad. Bueno, y el presidente perdona Aldo, te doy la palabra al tiro, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, que es demócrata cristiano y más bien del sector moderado de la democracia cristiana, habló de que esto parecía indicar la necesidad de volver a pensar en una reforma profunda o un cambio de constitución. Sí, pero eso también para los parlamentarios yo creo que es algo que los obliga, en términos políticos, a hacer un poquito mejor su trabajo. Esto no es un tema nuevo, esto ya lo había mencionado la Contraloría hace ya un buen tiempo, de esto de que tener que ir parchando e interpretando normas que salen del Congreso. O sea, no es nuevo. Aquí estamos en un tema un poquito más sofisticado que otros que han ocurrido en la aprobación de leyes. Porque claramente aquí uno podría pensar que los parlamentarios al diseñar la ley, al aprobar la ley, les quedaron algunos elementos muy sutiles respecto de la tutela laboral y que algunos abogados han interpretado. Y esto es cambio de interpretación, porque recuerden que esto se había hecho de una forma, el Tribunal Constitucional había actuado de una forma y cambia de criterio. O sea, esto es lo que se está llevando como tema de protección en la Corte. Cambió el criterio de aplicación del Tribunal Constitucional. Por eso que creo que aquí es más sutil. En otros casos ha sido claramente el tema de la creación de las normativas por parte del poder político, es decir, del Congreso, que no da pie. Y creo que eso también, y por eso que cuando tú pones al presidente de la Cámara de Diputados, creo que ahí también hay mucho que hacer. Y no es nuevo. Esto no nace ahora. Yo insisto con lo que venía diciendo la Contraloría. Yo creo que hace por lo menos unos 10 años atrás, respecto de la capacidad o de la obligación de ir interpretando. Y eso creo que no le corresponde a órganos distintos del poder político, porque se supone que ahí está, ahí deberá ser. O sea, la reforma que tenemos hoy día, la reforma política, el sistema electoral, lo que hizo era precisamente permitir que aquellas fuerzas políticas que tenían capital político, pero no tenían representación, hoy día están en el Congreso. Bueno, pero están en el Congreso, hacen normas, y esas normas, ¿cómo se llevan a la práctica? Entonces yo creo que ahí también hay un elemento que, para salir de la lógica binominal, que yo concuerdo contigo en el sentido que todavía nos quedan ciertos lugares donde se sigue aplicando, y el Poder Judicial sigue siendo uno, de los que se nombra con lógica binominal. Es decir, que los jueces cuando reclaman respecto del Tribunal Constitucional en términos de su composición, creo que sí tienen una ventaja respecto de quienes nombran el Tribunal Constitucional, que es su trayectoria, la lógica del oficio. Más vienen de quinas que propone el propio Poder Judicial. Por eso, hay un oficio que más allá de la profesión te da la práctica. Marco, ahora, luego un minutito más, Claudia, para cambiar el tema. Ahora, yo creo que la discusión sobre el Tribunal Constitucional en términos de composición, existencia, atribuciones, es de tal magnitud que es constitucional. Lo digo en el sentido de que no es un problema que podamos encapsular, resolver
y dejar desafectado de otras discusiones que tienen que ver con instituciones del Estado. Yo creo que los parlamentarios en general tienen claridad en relación a que la Constitución, o sea, lo que se vivió durante el gobierno de la nueva mayoría, que fue un intento por avanzar en el proceso de una nueva Constitución, es el ejercicio, diría yo, democrático más amplio que se ha hecho en la historia de Chile. La Constitución del 25 claramente tenía parámetros de otra era mucho más democráticos, infinitamente más democráticos que la Constitución pinochetista, pero también fue construida sobre la base de... Con ruido de sable. Ruido de sable y con 100 personas. O sea, no ha habido ninguna constitución en este país que se haya elaborado, por ejemplo, considerando al 12% de los pueblos indígenas que se reconocen como tal, a propósito de que esta casa de estudios tiene la primera política nacional de pueblos indígenas, política de pueblo indígena para sus estudiantes. Pero no hay una discusión en todo este orden de cosas, porque la Corte Suprema, yo leí clarito, cuando el presidente de la Corte Suprema señaló que para efectos de Chile los tratados internacionales eran leyes de la República, pero el Tribunal Constitucional hace una interpretación matizada de los tratados internacionales respecto de la obligatoriedad en Chile. Entonces, no es solo un debate endógeno del Tribunal Constitucional, es un debate, es de la esencia de la democracia, y eso tiene que ver con una nueva Constitución. Yo creo que ese tema va a cobrar más notoriedad, porque el problema de agotamiento del modelo económico, en términos de orden económico y orden constitucional, está muy asociado, muy complementado. Y esa discusión se viene. Claudia Hayes. Sí, y a propósito, primero a propósito de esta política universitaria que se acaba de aprobar, quería mencionar que la senadora universitaria Verónica Figueroa, que es colega mía en el Instituto de Asuntos Públicos, fue una de las promotoras principales de la iniciativa, así que estamos muy contentos en el INAP. Y bueno, la Chile de nuevo, creo que está llevando como la delantera en algunos temas que se van después, ojalá, se van a ir ampliando al resto de la sociedad. Pero yo creo que el tema del Tribunal Constitucional que vemos hoy día no se entiende sin entender el problema de la Constitución más en general. Y yo creo que en Chile, quizá en otros países, hablar del Tribunal Constitucional es como un tema de abogado, es como un tema jurídico, así medio técnico. En Chile todo el mundo sabe lo que es el Tribunal Constitucional. Cuando el documental, el cortometraje El Oso se ganó el Oscar, me acuerdo que decían, la derecha va a llevar el Oscar al Tribunal Constitucional. Porque está entonces yo creo que es un tema político de mucha sensibilidad en la ciudadanía. La gente se da cuenta del rol que tiene en frenar la voluntad mayoritaria. Y yo creo que es importante, Marco mencionaba cómo el fin del binominal ha agudizado el rol del Tribunal Constitucional, pero yo creo que también hay que preguntarse qué fue lo que pasó en la reforma del 2005 que le dio tanto poder al Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que es importante que los cientistas políticos nos preocupemos de entender de dónde viene este monstruo, en el fondo, que se creó con la reforma que según Ricardo Lagos iba a poner fin a la transición, y que lejos de poner fin a la transición, de alguna manera ha hecho mucho más evidentes los enclaves autoritarios que tenemos en nuestro sistema político. Y claramente algo pasó en esa reforma del 2005 que hizo que este Tribunal Constitucional saliera de esta forma, junto con eliminarse de la Constitución el binominal, que hizo posible que años después se hiciera, el 2015 se hiciera la reforma electoral. O sea, mucho después vinieron las reformas electorales. O sea, las negociaciones, digamos, hacia la democratización en distintos aspectos han ido avanzando, pero yo creo que este fortalecimiento del Tribunal Constitucional dice algo sobre la forma en que hemos construido la transición, y que ha hecho imposible que realmente podamos decir que está superada la transición a la democracia después de tantos años. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con Aldo Casinelli, Marcos Barraza y Claudia. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando el día de hoy, compartiendo este panel con Claudia Hayes, doctora en Ciencias Políticas, académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile. Marcos Barraza, académico de la Universidad de Santiago, ex ministro de Desarrollo Social y Familia en el gobierno de Michelle Bachelet, militante del Partido Comunista. Y Aldo Casinelli, hoy día director del Ejecutivo del Estudio de Opinión. Y dímelo tú, ¿está bien dicho? Sí, se llama Datacam. Datacam. Hasta hace no mucho, de secretario ejecutivo del Instituto Libertad
hombre de Renovación Nacional, finalmente, porque usted es académica, doña Claudia. Sí. No tiene ninguna vinculación política. La objetividad misma. Aparte de haber sido, yo lo voy a insistir, presidente de la Asociación Chilena de Cientistas Políticos, porque Sí, muy importante. soy mucho más Muy, militante muy de la importante. disciplina que Muy importante. de las tiendas políticas, pero todo el mundo tiene su corazón. Bueno, eso sin duda. Donaldo Casillas, tú querías agregar un punto más. Solo así como para enredar un poco más la cosa, ya que Dele estamos nomás. en esto, entonces en la lógica de ampliar la discusión respecto a si solamente el Tribunal Constitucional es lo que hay que mirar. Y yo creo que en esto también los quórum calificados hacen mucho, porque yo insisto con esta lógica. Tú abriste el sistema electoral, permitiste que distintas fuerzas políticas entraran y se instalaran en el proceso político de legislación política, pero también algunas materias con quórum calificado, es decir, con altos porcentajes para hacer transformaciones, creo que eso también te genera algunas imposibilidades de hacer cambios. Yo creo que en la medida en que se atomiza el poder político, como quedó reflejado en el Congreso, esto obliga, independiente que tú bajes los quórum, obliga a tener acuerdos. Entonces, ya los quórum altos no necesariamente son el mejor resguardo para la institucionalidad. Tú puedes bajar los quórum, pero igual vas a necesitar negociar y tener acuerdos con distintas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, porque lo atomizaste. Entonces, me parece que podría ser también un elemento adicional en esta discusión. O sea, no solamente dejarlo en el tema constitucional como eventualmente una tercera cámara. Enredaste el cuento, Casinelli, porque ahora Marco Barraza también quiere hablar de esto. No. Sí, ¿Te quieres ir a previsión? Me quiero ir a previsión, pero antes de irme a previsión, quisiera decir... Es que también en previsión, si tuviéramos otros quórum, podríamos hacer otras cosas. Para conectarlo con el debate previsional incluso. Déjame decir una sola cosa para poner a nuestros auditores en sintonía de este tema. Se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un nuevo avance en la tramitación de la reforma previsional. No hay grande, digamos, diferencia a lo que ya estaba aprobado en la Comisión de Trabajo y quedan pendientes elementos sustantivos que vamos a ver qué pasa después en el Senado, ¿no? Pero ahí está. O sea, yo Don creo que Marco son Barraza. varios los temas que aquí hay que debatir. O sea, de partida, no creo que el problema constitucional del país se restrinja, yo coincido en eso, se acote al problema del Tribunal Constitucional. Un problema sobre régimen político. Yo creo que es debatible cuáles son las materias las cuales de manera casi exclusiva el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Creo que la discusión de las 40 horas así lo está reflejando. Tengo la impresión de que ya en una dimensión, si se quiere, sobre contrato social y político, indudablemente que cómo se constituye Chile en términos de identidades, pueblos, naciones, es una discusión de fondo. En 10 años, los pueblos indígenas pasaron del 6% al 12% de acuerdo al censo. O sea, ese es un crecimiento que es Eso es autorreconocimiento. autorreconocimiento, ¿no? que es consistente con lo que establece el Sistema de Naciones Unidas en materia de la calidad indígena. O sea, el último censo así lo está reflejando. No nos extrañemos si en 10 años más tenemos un porcentaje aún más grande. Y da cuenta de una identidad que se vitaliza. Eso, en términos de debate político, tiene que ver con reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, tiene que ver con derechos políticos, tiene que ver con la discusión sobre recursos naturales y garantías sociales. Entonces, la discusión de la Constitución, yo creo que es cada iniciativa que se presenta en el Parlamento o demanda social colisiona con la actual Constitución heredada de la dictadura. Y pese a todas las modificaciones que esa Constitución ha experimentado, los déficits en términos de calidad de democracia siguen vigentes. O sea, uno lo aprecia en todo orden de cosas. Incluso el debate sobre desarrollo del país, a propósito de recursos naturales, viene un proceso de discusión, se van a elegir gobernadoras y gobernadores regionales, lo cual indudablemente va a generar una tensión ahora en el espacio regional desde el punto de vista del ejercicio del gobierno y de la calidad de vida de las personas, pero hoy día en este país los quórum para tener empresas estatales son quórum calificados que define el Parlamento.
se mantiene, está inalterado. Entonces, esas discusiones se van a precipitar. Yo creo que desde el punto de vista de la oposición, es clave tener una mirada proyectiva, presente y futuro, en relación a retomar el impulso por cambiar la Constitución. Para mí eso es fundamental en términos del tipo de democracia que tenemos. ¿Claudia? Sí, bueno, Bruce Ackerman decía que primero en un diseño constitucional democrático, primero viene establecer los derechos y después viene garantizarlos y protegerlos y defenderlos. Y yo creo que aquí nos falta la primera parte, que es ponernos de acuerdo respecto de cuáles son esos derechos que queremos garantizar. No hemos decidido, como comunidad política, democráticamente, cuáles son esos derechos que queremos garantizar y defender y proteger a través de mecanismos contramayoritarios. Y yo creo que las 18 leyes orgánicas constitucionales son un ejemplo. Y creo que eso se hizo muy visible en las protestas del 2011, en las protestas por la educación, cuando el enemigo del movimiento estudiantil era la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Porque claro, no bastaban las mayorías, ni siquiera con todos estos otros problemas políticos que hay, incluso si uno lograba la mayoría parlamentaria no era suficiente porque están estos quórum de 4/7 para reformar leyes orgánicas que abarcan todas las materias más relevantes de las definiciones políticas del país, incluida la educación. Entonces yo creo que efectivamente el tema de la supermayoría es un elemento muy importante en esto que yo mencionaba antes como un déficit democrático, como una falta de accountability vertical, como diría Guillermo O'Donnell, o de responsabilidad del sistema político a la sociedad. De un sistema político que se supone que debe reflejar las preferencias sociales. Y yo creo que lo que está pasando es que está haciendo agua este bloqueo que digamos, tenemos como un dique, ¿no? Donde el bloqueo permanente a las preferencias sociales a través de los mecanismos contramayoritarios, el Tribunal Constitucional y de todas estas cosas, ha hecho que los canales tradicionales de representación de la voluntad popular ya no estén en uso, hayan caído en desuso, y los partidos políticos están en una situación lamentable y muy peligrosa, yo creo, para un sistema político, que nos podría llevar a situaciones como la de Perú, donde desapareció el sistema político. Si los partidos políticos no son la forma de canalizar las preferencias ciudadanas a los órganos de decisión política para que esas preferencias se conviertan en ley, bueno, porque tenemos todos estos bloqueos, la gente simplemente deja de votar, que es lo que ha pasado, deja de participar en los partidos políticos, salvo los que tienen interés en conseguir cargos. Y entonces yo creo que parte del desprestigio de la política en Chile, por supuesto que no estoy diciendo que sea lo único, porque esto es un fenómeno mundial, pero yo creo que en Chile tenemos un fenómeno agudizado de desprestigio de la política y de desprestigio de la política institucional, producto de todos estos bloqueos de las supermayorías, del Tribunal Constitucional, que defienden una constitución hecha en dictadura. Aldo, ¿quieres decir algo sobre esto? Sí. Yo tengo la impresión de que el sistema previsional va a quedar para una nueva sesión de esta Cámara. No, lo vamos a sacar de tabla porque vamos por otro camino. No, es que tú mencionabas mi pasado en el Instituto Libertad. Entonces, yo ponía esto de las leyes supramayoritarias, como se conocen, que son las leyes de quórum calificado, porque a propósito del ejercicio de ver una posibilidad de hacer un cambio constitucional, nosotros lo hicimos en el instituto, hicimos una propuesta y está ahí escrita, donde está este tema, está el tema del tribunal, está el tema de la composición, pero también hay otros elementos. Tú mencionabas, Marco, los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, por mucho que va a partir ahora con muy pocas facultades y competencias, que son básicamente 3, la posibilidad de ir ampliándose es enorme. Es decir, acercando mucho más la democracia en términos regionales. Entonces nosotros creíamos en ese minuto, que cuando hicimos la propuesta, que además podíamos avanzar en muchos otros temas. No sé si vas a llegar a puerto, pero por lo menos dejar cosas puestas en la mesa para que se discutan, como es el régimen político. Es decir, aquí es factible avanzar hacia un sistema parlamentario donde los partidos políticos tengan un rol mucho mayor del que están teniendo hoy día. Yo creo, y lo hemos conversado muchas veces acá, en la radio que piensa, porque si no pensamos, en eso, lo que recordaba Claudia es fundamental. El rol de los partidos políticos en una sociedad, para una democracia, es clave. Y si los partidos políticos pierden ese rol, como pareciera que de repente se nos mueve, de tener dos de sus roles, que eran los roles clásicos y tradicionales de los partidos políticos. La formación de cuadros, que parece tan feo, tan poco estético, pero que es clave. De tener gente preparada para administrar el Estado, para hacer estas dos cosas, tanto
para ir a una elección como para ser designados en cargos. Y lo otro, tener anclajes en la sociedad, tener anclajes que permitan canalizar las demandas y ponerlas en la agenda política. Entonces, si esos elementos no los queremos hacer, también tenemos muy poco que apuntalar la democracia, ¿ah? Que en definitiva es lo que nos une en términos de sociedad. Tú puedes tener distintas visiones, pero tú te pones de acuerdo con unas reglas que son básicas y en función de esas reglas empieza la competencia y esa competencia es de largo plazo y vas haciendo los ajustes en el tiempo en función de las demandas que se van creando, pero si no tienes los instrumentos y las institucionalidades para hacer eso, creo que se nos hace difícil seguir caminando. Si quieren, damos una vuelta cortita sobre previsión, tengo con la obsesión de la previsión, porque, a ver, nos quedan 12 minutos. 12 minutos. O sea, si los dividimos son 4 minutos. por nuca. Muy bien. Y yo les puedo... Y yo quiero pasar un aviso. De lo que quieran. 4 minutos de libre disposición para cada uno, así yo trabajo menos. Y hablan del tema que se les ocurra. Marcos Barraza, 4 minutos para ti solo. Qué oportunidad, ¿no? Ah. Voy a proclamar mi intención de ser gobernador regional No, mira. de la 12ª. No, mira, yo de verdad Avísame que estoy haciendo encuesta. creo que a ver, la elección de gobernadores regionales, para concluir con eso a propósito de la necesidad de una nueva constitución. Yo creo que la presión que hoy día vive el Parlamento por parte de un mundo social que yo creo que lo que caracteriza a la sociedad chilena en este momento, en términos de discusión política, es una constante y que no se extingue demanda por ampliación de derechos en diferentes esferas. Educación en su oportunidad, seguridad social, a propósito de pensiones, la disyuntiva entre modelo de capitalización individual versus concepción de seguridad social en términos de derecho y sin lucro. Uno lo aprecia en el debate de salud, el movimiento que existe en materia de salud es amplísimo y extendido. En vivienda existe un movimiento social que es bien transversal y que tiene expresiones barriales muy extendidas. Eso hoy día se expresa en términos de tensión y conflicto con el Poder Ejecutivo, particularmente con la moneda, el Ministerio de Hacienda y el Congreso. Cuando se instalen los gobernadores y las gobernadoras regionales, indistintamente de que las atribuciones que hoy día tiene son bastante menores en comparación al poder centralizado en el marco de un Estado unitario, esa presión se va a trasladar a ese espacio. Y la discusión sobre cuáles son las capacidades que tienen las regiones para efectivamente impulsar desarrollo va a ser una discusión de nueva entidad. Y esto es conflicto social, no es otra cosa. Entonces, la discusión sobre la Constitución remite a un problema que tiene que ver con los cambios que está experimentando la sociedad chilena y que esta Constitución pinochetista definitivamente es contrario a aquello. Mi segundo tema, que me parece que es muy importante, tiene que ver con el tema de pensiones específicamente, ya un zoom más preciso. Yo creo que la táctica que desplegó el movimiento No Más AFP, que es una táctica distinta en comparación a un año atrás o 2 años atrás, específicamente impulsando estas demandas vía tribunales para reconocer la propiedad de los derechos de los recursos aposados por parte de los cotizantes, yo creo que cuestiona y tensiona mucho más al modelo de capitalización individual. Porque el Tribunal Constitucional va a estar, en este caso, convocado a dirimir sobre el derecho de propiedad. Sí, es muy interesante. Va a tener que dirimir sobre el derecho de propiedad. Sí, es muy atractivo eso. En Perú, esto terminó en que los derechos de los cotizantes se le otorgaron al cotizante desde el punto de vista de sus recursos. Claro, no tenía el nivel de consolidación que tiene acá el modelo de capitalización individual, en términos de la cantidad de cotizantes y de los recursos aposados, pero hoy día los pueden sacar, del orden del 6% si no me equivoco, es la masa de cotizantes. En el caso de Chile, esa discusión va a ser más fuerte, y tengo la impresión de que esto, de alguna manera, en términos de simbología y sentido de oportunidad, va a activar una discusión que es mucho más estructural, nuevamente en términos de movilizaciones.
El otro día estaba revisando los porcentajes en materia de lo que destina el Estado, por ejemplo, para pensiones solidarias, 0,8 del PIB, 0,9, pero para pensiones en la Fuerza Armada, 0,7. Y los universos de personas que son beneficiadas en términos de cobertura en materia previsional son absolutamente distintos. Entonces, aquí estamos de nuevo frente a una discusión. No creo que el gobierno tenga las posibilidades ciertas de que su reforma en pensiones, que busca consolidar el modelo de capitalización individual y darle otros 20 años más de oxígeno, pueda pasar con tranquilidad. Yo creo que se está activando un movimiento social importante. La movilización del domingo pasado, que fue bastante invisibilizada en los medios de comunicación, pero movilizó a harta gente a nivel nacional, se va a activar y va a ser una conflictiva a la cual no solo hay que estar atento, sino que si uno se ubica desde los derechos sociales tiene que apoyarlo. Claudia Hayes. Bueno, con avisos, con todo lo que tú quieras. Sí, ya. Primero, sobre el tema de la reforma previsional, yo concuerdo en que abre, digamos, de nuevo el debate sobre los derechos sociales. Y yo creo que es buena la discusión que se está dando a partir de este requerimiento de una persona que se da cuenta que con su jubilación no le sirve para nada, y que si la jubilación es su propiedad, ¿por qué no puede usarla para pagar su casa? Y eso, por supuesto, que pone en cuestión todo el sistema previsional, entendido como una forma de previsión. Ahora, para mucha gente, el sistema de pensiones no es un sistema de previsión, porque las pensiones son tan bajas que no sirven para vivir, digamos, en la vejez. Entonces, tenemos situaciones de suicidio en los adultos mayores, una tasa muy alta de suicidio en los adultos mayores, que está vinculada a la incapacidad de mantenerse de las personas mayores. Y, por supuesto, personas que trabajan como pueden, digamos, hasta el último día de su vida. O sea, la gente en Chile no se jubila. La gente que tiene algunas pensiones medianas igual sigue trabajando. O sea, todo el mundo trabaja hasta que se cae muerto, en el fondo. Y entonces yo creo que la discusión sobre la posibilidad de construir un estado de bienestar en un país donde además el sistema de pensiones produce tanta utilidad, en un país que se ha enriquecido mucho en los últimos años. O sea, hemos visto el cambio de la pobreza a la riqueza. En mi vida yo he visto pasar Chile de ser un país pobre a ser un país mediano y casi que parece un país desarrollado en muchos aspectos, pero en ese aspecto estamos muy, muy atrasados. Y yo creo que es bueno que haya salido esta discusión de esta manera, y es bueno que esta discusión se convierta en un debate político que no sea solamente porque, a ver, te produce una gran sensibilidad porque le toca el bolsillo a la gente, pero yo creo que es importante lo que hablamos antes de cómo revitalizar la discusión política en términos del modelo de sociedad en el que vivimos, en términos del cemento social que genera solidaridad entre personas de una misma comunidad política, etcétera. Y ahí yo creo que el rol de los partidos políticos es fundamental, la formación de cuadros, la ideología. Tenemos partidos donde la ideología importa cada vez menos. Cuando a uno le dicen, pero es que es una posición ideológica, es como que fuera algo malo. Pero los partidos, si no tienen ideología... No es nuestro caso. No. Las ideologías... No es nuestro caso. Las ideologías son una manera de entender el mundo y de convertir, en el fondo, teoría política, ideas políticas, en programas políticos, en acción política. Y yo creo que Chile, lamentablemente, ha pasado de ser un país donde la política... Me acuerdo de Aníbal Pinto, en ese famoso libro que se llama Chile, un caso de desarrollo frustrado, de fines de los años 50, Aníbal Pinto decía: Chile es un país donde tenemos muy poco desarrollo económico, pero mucho desarrollo institucional, mucho desarrollo político. Y en los 80, con el neoliberalismo, pasamos a la situación inversa, a tener mucho desarrollo económico y a tener muy poco desarrollo político. Y yo creo que por la senda que vamos, el COES, este Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ha mostrado la incapacidad que tienen los chilenos de enfrentar el conflicto. La gente no habla de política, y bueno, si la política es la canalización del conflicto, eso es la política. La política es lo que permite canalizar el conflicto social. Y el aviso tienes que pasar ahora. El aviso porque se me acaba el tiempo. No, quería contar que la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile va a albergar el 14 y 15 de noviembre el Congreso de los Estudiantes de Ciencia Política de todo el país, de Chile CIP, la Red Chilena de Ciencia Política. Entonces yo quería invitar a los estudiantes de Ciencia Política de todas las universidades a que postulen. Todavía está abierta la postulación de paneles y ponencias, y que vengan a este congreso que va a ser el 14 y 15 en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile,
para todos los estudiantes de ciencia política y carreras afines del país. Va a venir gente de regiones, va a ser un encuentro muy bonito, donde estudiantes de pregrado principalmente van a exponer sus trabajos. Sí. Y vamos a inaugurar en el ex Congreso, Mire que con bien. una clase magistral sobre género y política. Con De cuotas la y profesora... todo. ¿Ah? Con cuotas y todo. No, ahí la cuota va a ser de hombre. No, la profesora No hay que... necesidad de cuota. La profesora que va a inaugurar es la profesora Lucía Miranda, que es investigadora de Flaxo Chile y que ha hecho un trabajo importante sobre temas justamente de cuotas y de cómo legislan las parlamentarias versus los parlamentarios. Te han robado parte de tu cuota de minutos, pero- Aldo pero- Casinelli, pero te quedan 3 minutos. Me voy a sumar a la lógica de los llamados porque yo como estudiante, en la época de ser estudiante de ciencia política, era muy interesante todos los congresos y después que en el magíster también y participé en cuánta actividad, porque además se forman las redes, que es súper importante, tanto de estudiantes como de estudiantes con profesores. Sí. Y por lo tanto, eso es un llamado que vale la pena concretar. Tema de pensiones. Yo creo que el 22 está la votación en sala del cambio del sistema. Yo creo que estos son los típicos casos donde vamos atrasados con lo que va a salir como ley. O sea, yo participé con tu colega Marco Rodrigo Valdés en la comisión anterior del gobierno anterior en pensiones. Y ahí creo que... No sé si asume esa colegura Sí, con que- mucho Marco Barra. Es del mismo gabinete, pero no. Definitivamente pensamos distinto. Es que como hizo tanto hincapié respecto Eres de la muy canalla, ideología... Casinelli. Eres muy canalla. Ese Pensamos colega distinto. te deja caer. Yo creo que es más cercano a ti. Nos llevamos muy bien Sí, con Rodrigo. Pero yo creo que, para hacerle corto este asunto, yo creo que va a ser, o sea, independiente de lo que salga, yo creo que vamos a quedar con una ley que no sé si va a terminar resolviendo el problema para los próximos 40 años. Yo recuerdo muy bien cuando se formó esa comité, que lo único que dije fue cortito. Aquí necesitamos algo que resuelva un problema que es urgente. Y que en el presente no lo resuelve. Que hoy día... Bravo. No, en esta comisión, la comisión que presidía el ministro de Valdés. Valdés. Porque tú tienes que resolver los problemas de la gente que está jubilada hoy día o que se va a jubilar en los próximos 5 años. Y después tienes que, en paralelo con resolver esto, que es hoy día, ¿cómo haces para que la gente que le quedan 20 o 30 años para jubilar tenga mejores condiciones que las que tiene hoy día? Entonces, si no cruzas estas dos variables y piensas solamente en una, este asunto no va a caminar. Eso es lo que yo por eso veo tan complicada esta situación de lo que se va a aprobar, pero que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Aldo Casinelli, Marcos Barraza, Claudia Geis, 1.000.000 de gracias. Un gusto haber compartido Muchas el gracias. programa con ustedes, como siempre, y gracias al equipo que hace posible en todas las plataformas que estemos conectados con nuestros auditores. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta el lunes.